conocen, bueno, por ahí dicen que soy pastor. Yo no sé si soy pastor o no soy pastor. O sea, como que me está. ¿Me escuchan bien? No, Sí. Yo no fui. Ahí sí. Pensé que me había quedado mudo. Yo no sé si soy pastor o no soy pastor. Lo que yo sí sé es que amo con todo mi corazón la iglesia de Cristo. Amén. ¿Alguien? ¿Qué es lo que te dijo tú? ¿De dónde dijiste que eras? De Paraguay. Yo soy de Ecuador. Para los que no sabían, yo nací en Ecuador. Mis padres son chilenos. Ellos vivían allá cuando yo nací, por lo tanto tengo doble nacionalidad. Viví en Ecuador hasta los 13 años de edad, hasta los 20 todavía me identificaba en el acento, pero hasta el día de hoy ya perdió totalmente. Pero mi infancia siempre fue alternada. Vivía 2 años en Ecuador, 2 años en Chile, 2 años en Ecuador, 2 años en Chile, y siempre fui al extranjero. El chileno era el ecuatoriano, y en Ecuador era el chileno. Y era despectivo, no era piropo, el chileno. Entonces siempre fui extranjero. Y hasta como los 20 años seguía siendo el ecuatoriano. Y se puse con nacionalidad chilena y mostraba mi carnet de identidad. Y durante muchos años tratando de tener mi propia identidad, porque no me sentía ni de allá ni de acá. En Ecuador me encontraba en el acento de chileno y en Chile me encontraba en el acento ecuatoriano. ¿Por qué pasaron las cosas? A veces no tenemos idea, pero lo que yo sí sé es que cuando llegué a Chile, a los 13 años de edad, tenía un vacío tan grande en mi corazón que solamente Dios lo pudo llenar. Y llegué a Chile para conocer a Cristo, no porque Dios no estuviese en Ecuador, pero los planes de él estaban acá. No he vuelto todavía desde los 13 años a Ecuador, pero algún día poder ir y mostrarle a mis hijos todas esas partes que uno conocía cuando era niño, las partes nostálgicas. Pero sea o no sea, yo lo que sí sé hoy en día, independiente de la nacionalidad, es que somos todos hijos de Dios. Llegará el momento en que estemos todos en un mismo lugar. Todos en un mismo lugar, de diferentes lenguas, de diferentes naciones. No sé cómo lo vamos a hacer, todos cantando en un mismo tono, en un mismo idioma, porque yo hasta el minuto lo único que sé hablar es castellano. Entonces, si los demás que estemos allá no hablan castellano, no sé cómo lo vamos a hacer para ponernos de acuerdo. Pero de alguna forma vamos a hablar un mismo lenguaje, que es el lenguaje de Dios. ¿Qué es el lenguaje de Dios? Entonces, esto de ser pastores, ser profetas, esto de ser evangelistas, es parte de un diseño de Dios que surge por una necesidad. Una necesidad. Entonces, cuando de repente, no sé, supongamos un incendio, ¿quiénes son bomberos aquí? ¿Quién es bombero? ¿Alguien aquí es bombero? Pero no porque no seamos bomberos, no podemos apagar agua. De alguna forma nos ingeniamos, ¿no es cierto? Y empezamos a juntar agua, cargamos palos, buscamos aquí una manguera en el baño, tiramos la manguera como sea, la unimos con otra y apagamos el incendio. Entonces podríamos decir que funcionalmente cumplimos la función de un bombero. Aquí. Simplemente estoy dispuesto a las manos de Dios y confío en Dios que la palabra que Dios le entregue el día de hoy bendiga su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque tenía un mensaje, pero de eso bueno, que es buenísimo para el día de hoy. Y de estas cosas raras de Dios, porque Dios tiene un sentido de humor tan especial, me lo cambia anoche, como que no me sentí cómodo con el mensaje y se me venía un verso bíblico. Y he predicado que no es tan bueno.
No me sacaba tanto a mí este mensaje que ya he predicado, entonces. Pero el Espíritu Santo me guiaba y decía, ya, a ver. Y empecé a abrir la Biblia y dije, ¿me tienes que, si tú me traes a última hora el plan, o sea, me tienes que dar el plan listo. ¿Sí o no? O sea, a última hora yo no funciona, si son medio cuadraditos yo una de mis cosas, entonces. Llévate. Así que le voy a tener que cerrar sus ojos. Bendito Dios, gracias te damos por tus bendiciones. Porque definitivamente tú eres bueno. Lo que pasa es que muchas veces nuestra mente no logra comprender tus bondades. Porque a veces nuestros arrebatos de niños quisieras tantas cosas, pero esas cosas que quisiéramos muchas veces no son las que tú quieres para nosotros. Pero hoy decimos, más allá de lo que nosotros queremos, te decimos a ti, tú conoces nuestra vida. Tú conoces mi vida. Tú conoces mi corazón. Conoces mi mente y mis pensamientos. Y yo sé que en base a eso, hoy tú nos vas a hablar. Nos vas a edificar, nos vas a ministrar. Una palabra que edifique nuestros corazones, pero que nos marque, que traiga eso que hace tu palabra, que va transformando nuestra mente y nuestro corazón. Y nos va transformando y cada día más acercarnos al modelo y al diseño que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te doy. Aquí estamos, Espíritu Santo. Haz lo que tú sabes hacer. Háblanos, ministra nuestros corazones, tócanos. Somos materia dispuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el principio, siempre digo esto, siempre. Ustedes me escuchan a mí predicar en otro momento, probablemente me va a volver a escuchar decirlo porque es la santa verdad. Cada vez que usted tenga un problema, una circunstancia, esté pasando por un momento complejo y no le haya salida, no haya solución, y se pregunta ¿en qué momento caí en esto? ¿En qué momento me metí en este problema? ¿A cuántos les ha pasado que llega un momento en que dice ¿en qué momento me metí en esta situación? Bueno, cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, lo mejor es ir al principio. De repente vemos matrimonios que están, pero que hoy en día se odian a muerte. Entonces, ayer hablamos con una persona y dice, ¿en qué momento un matrimonio puede llegar a un conflicto tan grande como este que se destruyen, que si nos vamos hacia 20 años atrás, se amaban. O sea, ¿en qué momento cambió todo esto? Bueno, nos vamos al principio. Y cuando vamos al principio y empezamos a recorrer lo que se ha caminado, en algún momento nos vamos a dar cuenta, aquí, en este momento, todo cambió. Cuando logramos identificar ese momento, ese lugar preciso en donde todo cambió de dirección, es donde sabemos que tenemos que empezar a trabajar. Existe un efecto social del ser humano. Usted lo analice su vida, la de sus vecinos, en cualquier situación se va a dar cuenta que esto es así, que se llama efecto acción-reacción. Siempre una acción va a provocar una reacción, y por alguna cosa extraña es increciendo, siempre es en aumento. Los que son matrimonios me van a encontrar la razón. De repente una pelea regresa, caballan, y ¿qué pasó? Ni siquiera recuerdan en qué momento empezó la discusión o por qué fue. No, ya ni me acuerdo por qué fue. Pero salió una cosa, salió la otra, salió la otra y salió la otra, y al final salió lo más escondido que hay en el corazón y los problemas. Bueno, pateje, haga el intento, póngase en un taco y toque la bocina. Esto hoy día ya da miedo. ¿Ya? Porque por un bocinazo se baja alguien en la ventana y echa el garabato. El de otro se baja y baja con un palo, y el otro se baja, sale con una pistola. Eso es, bueno, lo que la Biblia nos enseña, que se llama la ley de la meca, que siempre la venganza va a ser progresiva. Pero más allá de eso, es que todo reacciona. Todo reacciona y toda decisión que nosotros tomamos en la vida va a tener
un resultado. Es imposible ignorar o imposible desconocer o hacernos literalmente, perdóname la expresión, los tontos, pensando que lo que hacemos no va a traer consecuencias. Es que miren, aunque nadie se entere, aunque nadie lo sepa, el puñado de cruces, aunque nadie se entere, sí o sí, eso siempre trae una consecuencia. Cuando Dios hizo la creación, nos va narrando el libro de Génesis. Les voy a invitar que leamos brevemente el libro de Génesis, el capítulo 1. Nosotros nos encontramos con un Dios creador, hágame valer la redundancia, con un Dios creador que creaba la creación. Y no fue espontáneo, no fue accidental, no fue un accidente lugar buscando dónde sucede, no, o sea, Dios tuvo una intención. Nos encontramos en el versículo 3 y dijo Dios que sea la luz y fue la luz. En el verso 6 dijo después, dice, luego Dios hágase la expansión en medio de las aguas y se separe las aguas de las aguas. Eso fue ya en el día segundo. En el versículo 9 nos encontramos, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y se cúbrase lo seco, y fue así. Y así sucesivamente, pero sucedía algo súper especial. Al terminar, por ejemplo, nos encontramos en el verso 10. Dice, y vio Dios que era bueno. Es decir, hizo todas las cosas, empezó a formar, y de repente se sentaba, yo creo que a contemplar y decía, mira, que me quedó bonito, quedó bueno. Y lo que estaba haciendo era bueno, y ya seguía avanzando. Después dice, produzca la tierra hierba verde, hierba de su semilla, etc. En el verso 12 nos volvemos a encontrar, y vio Dios que era bueno. Avanzamos, dijo Dios, haga lumbreras en la expansión de los cielos, etcétera, etcétera. Nos encontramos una vez más y dijo, verso 18, y vio Dios que era bueno. Verso 20, dijo, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la expansión de los cielos. Al final del verso 21 vuelve a decir, y vio Dios que era bueno. Verso 24, dijo Dios, dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales según su especie, y fue así. Al final del verso 25, y vio Dios que era bueno. Conclusión, lo que Dios hacía era bueno. Toda su creación era buena, con excepción de una cosa. Con excepción de una cosa. En el verso 26, no, más adelante, perdón, verso 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y al final, en el verso 31, cambió su relato. No lo encontró bueno. Dice, y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. O sea, es muy bueno decir que es bueno, en realidad, pero a decir que es bueno en gran manera, quiere decir que la coronación de toda la creación fue el ser humano. Y aunque todo era bueno, dentro de todo lo bueno que Dios había hecho, había algo que destacaba. Y ojo, mire, nosotros con mi esposa somos peluqueros caninos, nosotros peluqueamos todo el día, pero nos gustan los perritos, tenemos animales, nos gustan los animales. Criamos nuestros animales como si fueran parte de nuestra familia, pero como lo que son nuestros animales. Nunca va a reemplazar un hijo nuestro. O sea, ya nos amamos nuestros animales. Jamás con mi esposa reemplazaríamos a uno de nuestros hijos por un perrito. Notamos la diferencia. Pero la tendencia de hoy en día es de denigrar la imagen del hombre. Primero denigrar la imagen de Dios y luego denigrar la imagen del hombre por debajo del resto de la creación.
Yo he escuchado a algunas personas por ahí que dicen que el problema del planeta Tierra es el ser humano. El que es un problema, sí, en eso vamos a estar de acuerdo. Pero no como que fuese el problema del planeta Tierra. Porque la creación, de por sí la palabra de Dios, la verdad de la palabra, es que la creación del ser humano fue buena en gran manera. Eso es sinónimo, es igual a decir, yo soy una creación buena en gran manera. Díganlo, yo soy una creación buena en gran manera. Pero fíjese que suena tan bonito que lo digan, pero en algún momento de nuestras vidas, a más de alguno de aquí ha pensado que el problema de este mundo soy yo. Ni siquiera nosotros, sino que el problema soy yo. Porque a mí me pasa esto, solamente a mí me pasa esto me pasa a mí, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me aconteció esto? Entonces, ahí está lo que yo les decía, si nosotros queremos entender dónde surgió el problema, bueno, pues vamos al principio, precisamente lo que dice la palabra de Dios. Estamos en el Génesis, en el principio de los principios, en donde nosotros encontramos una creación que fue buena en gran manera. Si nosotros avanzamos un poco más, nos vamos al capítulo 3, perdón, al capítulo 2. En el verso 11, vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Sino que sabía que la tierra es un vapor, era lo cual regaba la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue entonces ahí el hombre un ser viviente. Y esa es la coronación de la creación. ¿Por qué el hombre era bueno en gran manera? Porque Dios todo lo que creó lo hacía con el sonido de su voz. Háganse, expándanse, sepárense. Pero el hombre lo hizo de manera diferente. Dice que lo formó de la tierra y dice que sopló aliento de vida, lo que significa que la esencia de Dios, lo que hay en Dios, lo que es Dios en sí, que nuestra mente no logra comprenderlo, esa esencia quedó plasmada en nuestro ser. Esa esencia eterna e infinita. Y ahí la diferencia de la creación. La creación muy hermosa, muy buena. Pero la creación del hombre en sí, cuando digo hombre, digo mujer, o sea, del ser humano, quedó plasmada la esencia de Dios. Y por eso fue una relación entre Dios y el hombre perfecta. Por eso decía al principio, ¿en qué idioma vamos a cantar cuando estemos ahí en las bodas del Cordero? No vamos a cantar ni en castellano, ni en inglés, menos mal, gracias a Dios, porque si no me sería callado. Imagínense a mí cantando en chino. ¿Por dónde? O sea, yo sé que, por ejemplo, gracias en chino es chan chan. Yo una vez en un restaurante chino, yo le decía a la china chan chan, y ella no me entendía. Y le digo, ¿cómo se dice gracias en chino? Me decía, chan chan, no, chan chan. Chan chan, no, chan chan. Y por más que lo trataba de decir, no podía. Pero cuando estemos en las bodas, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a cantar el lenguaje del Espíritu, del soplo. Y todos en esa misma esencia nos vamos a conectar. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, todos conocen la historia. Me imagino que más de alguien ya la debe haber leído, y si nunca la ha leído, en algún momento la tiene que haber escuchado. Existió un varón que se llamaba Adán y una mujer que se llamaba Eva. Cuando estemos en la boda del Cordero y todos nos gocemos y allá, y después que cuando hagamos el primer receso, yo voy a tener una seria conversación por ahí con un barcito. ¿Por qué viendo tanto fruto para comer? ¿Se te ocurrió probarle este fruto? ¿Sabes lo que me va a decir? Si hubiesen estado en mi lugar, probablemente hubiesen hecho lo mismo. Y la historia en la Biblia no diría Adán, diría Cristo. Porque este que está aquí tampoco ha sido un santo.
Y bueno, nos encontramos a un Adán y a una Eva que estaban ahí deambulando. Me imagino yo, a mí se me ocurre de esas cosas que uno que conoce cómo funcionan los matrimonios, cómo son los hombres, cómo son las mujeres. A mí me da la impresión que la serpiente primero le tiene que haber hablado a Adán. No lo dice la Biblia, pero conociendo cómo somos los hombres, lo más probable es que la serpiente le hablara y Adán no. Y la mujer le decía: Adán, la serpiente está hablando. ¿Ah? ¿Serpiente, Adán? Ah, sí. Y de repente la serpiente, que era astuta, dijo: mejor le hablo a ella, que se las da de más inteligente. Y cae en el engaño porque fue astuta en engañarla. Y la mujer fue astuta en hacer que el hombre también caiga. Y ambos fueron astutos en tratar de sacarse la culpa. Y creo que yo soy convencido de esto. La Biblia no lo dice, pero yo conozco a un Dios tan perdonador que si yo creo que Adán y Eva hubiesen pedido perdón en vez de echarse la culpa, la historia hubiese sido diferente. Pero lo más probable es que Adán y Eva nunca se arrepintieron y lo único que lograron hacer es lo que muchas veces nosotros hacemos: echarle la culpa al otro, culparnos los unos a los otros. Es que él me provocó, ella me hizo esto, es que él hizo esto, es que ella, es que ellos, es que usted no conoce mi infancia, no sabe lo que me hicieron, no sabe lo que yo sufrí, no sabe lo que yo viví, es que usted no entiende esto, es que está allá. Si Dios me amara, y así sucesivamente. Yo creo que me imagino hasta una Eva diciendo: bueno, si tú nos amas tanto, ¿por qué estábamos solos? Yo me imagino a un Adán que lo hizo de por sí. La mujer que tú me diste, le dijo, la mujer que tú me diste, decir, o sea, tú me diste esta cosa que salió fallada y yo terminé comiendo. Exacto. ¿Por qué no me diste una mujer santa y obediente? Mira, tú me la diste así. Ahí están las consecuencias. ¿De quién era la culpa? Culpar a Dios, culpar a los demás, culparse a todo. Diferente hubiese sido. Pecamos, nos equivocamos, hemos cerrado al blanco, que eso significa la palabra pecado. Hemos fallado, no cumplimos lo único que no tenían que hacer, eso hicieron. Y a partir de ese instante, la historia cambió. A partir de ese instante, la historia nunca más fue la misma. A partir de ese instante, algo se separó. De por sí la palabra muerte significa separación. Porque todos leímos la palabra de Dios y decimos: bueno, Dios dijo que se iban a morir y después siguieron vivos, pero nunca más tuvieron una relación como la tenían antes. Y por eso fue necesario, a partir de ese minuto en que el hombre y la mujer pecaron y fueron desterrados y fueron separados, Dios empezó un plan de redención en donde Dios tenía que de alguna manera recuperar lo que había perdido. Por si eso significa la palabra redimir. Nosotros somos redimidos. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, pero esa compra no es cualquier compra. No sé si alguna vez alguno de ustedes alguien dice: a mí me remataron algo, me embargaron y me remataron. A nosotros con mi esposa una vez nos remataron una casa. Nos quitaron la casa por no pago, una situación económica compleja, y nos remataron una casa. ¿Sabes que cuando rematan una casa, hasta el último instante en donde el juez no golpea el martillo, la persona tiene la posibilidad de recuperar su bien raíz? Y así con todas las cosas, muebles, autos, todo lo que es rematado, y eso en sí es una remisión. Es decir, yo volver a pagar por algo que a mí me pertenecía. Eso significa redimir. Y es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros le pertenecíamos a Dios, pero por algún motivo el pecado se enseñoreó de la humanidad. Eso es lo que dice la epístola a los Romanos. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Saben lo que significa
significa la palabra todo? Todo. Y estamos destituidos. Lo que nos correspondía por herencia, por esencia, por causa del pecado, eso se rompió. ¿Usted cree que Adán, si no hubiesen comido del fruto prohibido, si no hubiesen pecado con la desobediencia, porque esa es la raíz del pecado, la desobediencia, si ellos no hubiesen pecado, ¿usted cree que hubiesen tenido los problemas que después tuvieron? No, o sea, ellos no hubiesen tenido nunca una discusión matrimonial probablemente, nunca hubiesen tenido los problemas con sus hijos, nunca sus hijos se hubiesen terminado matando entre sí, y así sucesivamente. Y eso es por causa de que el que antes nos señoreaba, que era Dios, era un Dios bueno, y lo que hacía era bueno. Y no solamente era bueno, sino que además hizo algo que era bueno en gran manera. Ese es usted, ese soy yo, diga, soy yo. El tema es que vemos tanta cosa buena, tanto perfecto, y ¿en qué momento me perdí en esta historia? Que yo miro mi vida y no la veo buena en gran manera. No la veo buena en gran manera. Así de simple. Si esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno, entonces mejor me quedo con lo malo, porque a lo mejor me toca mejor suerte. Y esa es la mirada que nosotros muchas veces tenemos. ¿Y cuál fue el problema de Eva? ¿Cuál fue el verdadero problema de Eva? Voy a decir Eva porque Eva fue la que conversó con la mujer. Perdón, Eva fue la que conversó con la serpiente. Si nos vamos al... tuvo su diálogo con la serpiente. Vamos a leer desde el verso 5. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso le dijo la serpiente a Eva. Y en Eva sucedió lo siguiente. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella, como ella. ¿Dónde estuvo el problema de Eva? Que en algún momento dejó de ver como Dios veía. Dice la palabra, lo leímos recién. Creó todas las cosas y lo encontró bueno. Creó al ser humano y lo creó bueno en gran manera. Y en algún momento Eva dejó de ver como Dios veía y vio como la serpiente veía. Y vio que el árbol y el fruto era bueno para comer. Y dejó de ver como Dios vio. Y empezó a ver como vio la serpiente. Y es aquí donde nosotros debemos entender y debemos comprender. Si yo soy creación buena en gran manera, ¿qué es? Aquí no se trata de autoengañarnos, porque los cristianos muchas veces somos especialistas para engañarnos, como tenemos que proclamar, declarar, decretar. No se trata de automentirnos, porque por más que lo digas, si no lo estás viendo, nos estamos hasta siendo mentirosos. ¿Dónde está el punto? Es bueno lo que nos dice la epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 2, que nos dice: transformaos. Nuestra mente necesita una transformación. Transformar nuestro entendimiento, nuestra manera de comprender. Mientras nuestra mente no sea transformada, no dejaremos de ver como la serpiente quiere que veamos. Y así muchas veces vemos que estamos insertos en un diseño de Dios, pero todo lo vemos malo. Todos lo vemos que nos destruye. Todos nos vemos que a mí me tocó lo peor, que mi vida es lo peor, que a mí esto me tocó el peor hombre, me tocó la peor mujer, ¿por qué me tocó este hijo? ¿Por qué me tocó esta hija? ¿Por qué me tocó este papá? ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué me tocó este pastor? ¿Por qué me tocó esta pastora? ¿Por qué este pastor me hizo sufrir? ¿Por qué me gusta? ¿No sabe cuántos pastores a mí me han hecho daño? Entonces ahora déjenme tranquilito aquí, porque yo ya sé de iglesias. Y de iglesias tenemos experiencia. Entonces, no, aquí no, tranquilito, aquí por la orillita, porque yo ya sé cómo es la cosa. Yo ya sé cómo funciona esto. Y el que esté libre de haber sido herido por un
pastor que lance la primera piedra. Somos especialistas, o sea, me sé las heridas de oveja, pero al revés y al derecho. También me sé las heridas de pastores al revés y al derecho, porque los pastores también se hieren. El punto está en que a veces da la impresión que las ovejas son Eva y los pastores son Adán y están echándose la culpa los unos a los otros. Como si eso solucionara el problema. Y echémonos la culpa a los otros, y echémosle la culpa a los hermanos, echémosle la culpa a la iglesia. Y así sucesivamente vamos armando historias. O sea, que mi trabajo, que nadie me quiere, todos me odian. ¿Por qué? Porque me comí un gusanito. ¿Y qué culpa tenía el gusanito? Se veía rico. Le saco la cabeza, le chupo las tripas. ¡Bam! ¡Qué rico el gusanito! El problema es cuando dejamos de ver como Dios ve. Cuando dejamos de ver como Dios ve. No os conforméis a este siglo. Eso es igual a decir, no se adapten a los pensamientos de estos tiempos. Cuando le dice pensamientos de estos tiempos se refiere a filosofías, doctrinas, aires, etc. Todo lo que se dice, usted escucha en las noticias, no, es que esto es lo que se hace ahora. Todo lo nuevo que le va a salir a sus hijos cuando tengan 11, 12 años, papá, me dice mi hijo, es que no se dice ya de esta manera. Y yo le digo, no me adaptaré. No me voy a conformar a este siglo. Yo lo voy a decir, seguir diciendo como lo decía mi abuela. Estoy entumido. Dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es nuestra mente la que tiene que ser transformada para entender las cosas de manera diferente. Mientras sigamos viendo como la serpiente ve, mientras sigamos mirando lo que la serpiente quiere que veamos, entenderemos lo que la serpiente quiere que entienda. Entonces ahí es donde mi mente yo tengo que llevarla a la cruz de Cristo y desde mis pensamientos transformar y comprender lo que era en un principio, que yo como creación soy bueno en gran manera. En gran manera. Pero ¿dónde está el problema? Es que ahí es donde está el problema. Nosotros nos vamos, los voy a invitar a que nos vamos al Evangelio de Juan. Escuchemos qué nos decía Jesucristo, nuestro amado Jesús. Juan capítulo 10, verso. Vamos si me conecta. Dame la otra porque si no eso va a ser. Capítulo 10, verso 1. Dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y dice que estas alegorías empezaba a hablar y no le entendían. ¿Usted se imagina ese escenario en donde Jesús le hablaba a la gente y la gente no le entendía? No me entendieron. Usted se imagina un chiste, no, tampoco me entendieron el chiste. Jesús hablaba a las multitudes y la gente no le entendía. ¿Sabe por qué no entendía?
porque no estaban viendo como Jesús miraba. Todavía tenían su mirada perturbada, mirando como la serpiente quería que miraran. Dice, y tuvieron que pasar cosas para que de repente comprendieran y entendieran cosas. O sea, tuvo que venir a Pedro. De repente Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y sale Pedro y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Dejó de ver lo que los demás veían. Dejó de ver, en un momento empezó a ver, a lo mejor hasta vagamente, borrosamente, pero cada vez más nítido, cada vez más claro, cada vez más nítido. Y eso nunca fue tan claro hasta el día de Pentecostés. Hasta el día de Pentecostés, cuando cayó el fuego del Espíritu Santo, recién ahí comprendió todo lo que Jesús le había dicho a Pedro. Dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y yo me imagino de repente a Pedro mirando en el agua del mar y dice: ¿y aún andan hombres en el agua? Si esta noche no pesqué nada, entonces me va a ir peor, porque voy a tirar la red, van a salir pescando, me van a salir hombres. O sea, yo entendía que había una metáfora en todo eso, que había una alegoría que Jesús le estaba enseñando. Decía: ¿por qué fue necesario que no pescaran? Yo me imagino a Jesucristo que controlaba la naturaleza, hacía que los pescados se fueran para allá, para que no sacaran nada esa noche, porque tenía que enseñarle algo, tenía que aprender algo. Tenía que entender que desde este minuto, a partir de ese instante, ya no iba a pescar más peces, sino que iba a pescar hombres. Claro, pero a nosotros es fácil decir amén, porque entendemos lo que es una pesca milagrosa y todas esas cosas, pero para Pedro no era claro. Literalmente estaba hablando en chino, o sea, ¿cómo voy a pescar hombres? Pero él lo único que sabía y empezó a entender en su corazón, en lo más profundo de su corazón y de su mente, es que en algún momento él dijo: ¿y a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Entonces sigamos, porque recién voy a entrar en la parte profunda de este texto. Dice: y volvió pues a decirles. Jesucristo estaba hablando del redil y de las ovejas, y del pastor que entra y que las ovejas le siguen, y el que no es el pastor, el que es extraño, no le van a seguir las ovejas. Entonces luego después, como nadie entendió, él explica y dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Les había primero hablado de una puerta. Dice: el pastor tendrá que entrar por la puerta. El pastor va a entrar por aquí. Y de repente dice: pero yo soy esa puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, sino que si dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y aquí es algo que nosotros debemos entender. ¿A cuántos en algún momento dado en la vida piensan que les pasó algo tan terrible, pero tan terrible, y dijeron algo más o menos parecido a esto: Señor, ¿por qué me haces esto? O Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Y viene junto a esos pensamientos y sentimientos, porque al final de cuentas pensamos lo que sentimos y sentimos lo que pensamos. Hay una relación. Sabemos que no es lo mismo pensamiento y sentimiento, pero de alguna forma lo que pensamos eso sentimos, y lo que sentimos eso pensamos. Y sentimos porque pensamos que Dios nos abandonó, que Dios no me protegió, no me cubrió, no me guardó, no me ayudó cuando más necesité. Él no estuvo. Entonces nos viene el sentimiento inmediatamente de abandono, de soledad, de no amor, de rechazo, de desprecio, de desolación, de destrucción, etc.
Y pensamos, o sea, más de alguna vez alguien me ha salido por ahí más de alguna vez alguien me ha salido por ahí y me ha dicho: ¿y si Dios existe, por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y si Dios existe, por qué pasan estas cosas? ¿Y si Dios es tan bueno, por qué hay tanta maldad? ¿Y si Dios ama, por qué hay tanto odio y tanta destrucción? Bueno, Jesucristo nos dio respuesta a todo lo que necesitamos saber. Y Jesús dijo en ese minuto: es que el ladrón no viene sino es para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ya está la diferencia de la... O sea, ahí vemos el resultado, la evidencia. De repente tratamos de forzar las cosas así como no. Esto es así de simple. Si tiene ojos de gato, boca de gato y cola de gato, la cosa es gato. Si tiene boca de sapo, ojos de sapo y patas de sapo, esto es sapo. Si hay destrucción, eso no es obra de Dios. Eso tiene un autor. Eso tiene un autor. Me gusta mucho como lo dice la traducción Reina Valera. Las traducciones dicen robar, pero el matiz de lo que dice la Reina Valera dice hurtar, que no es lo mismo que el robo. No es lo mismo. Yo una vez vendí seguros de vida y nosotros vendíamos una cobertura que era contra robos. Entonces, si a ti te robaban el celular, te cubría el seguro contra robos. Pero nosotros teníamos que decir al cliente: le cubren robos con violencia, no hurtos. Entonces, el cliente preguntaba: ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. El robo es cuando usted va caminando por la calle con su celular y viene alguien y lo empuja y le quita el celular. O lo anda trayendo en el bolso y viene alguien y le pone una cortapluma, le quita el bolso y sale arrancando. Eso es un robo. El hurto es cuando tú vas hablando con tu celular, lo guardas en tu bolsillo, te subes al metro, te bajas del metro y vas a sacar tu celular y te diste recién cuenta de que no lo tienes. Fue sustraído silenciosamente y no te diste cuenta. ¿Sabes qué? El ladrón es, el enemigo es un ladrón, pero es tan astuto que generalmente no roba. Es tan sutil en su destrucción que generalmente hurta. Y va destruyendo poco a poco. Y no nos damos cuenta. Y no lo percibimos. Y seamos sinceros, a veces sí nos damos cuenta un poquito, pero no le damos la importancia. Pensamos que nuestro actuar no va a traer consecuencias. Y resulta que da la casualidad que Adán y Eva no fueron forzados a comer del fruto, simplemente fueron seducidos y engañados. Así suele suceder. Y pasan cosas y suceden cosas en nuestras vidas que a veces ni siquiera son nuestra responsabilidad, ni siquiera nuestra culpa, simplemente nos sucedieron. Pero pensamos y le atribuimos a Dios que Él es el culpable y responsable de todas las cosas que nos han sucedido. Pero no ha sido así. Nunca fue esa la intención de Dios. ¿Saben cuál es la verdadera intención de Dios? Es lo que leíamos en el libro de Génesis. Y formó al hombre de la tierra y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y miró y contempló su creación y dijo: esto que he hecho es bueno en gran manera. Pero luego vino alguien que no entró por la puerta, sino que saltó por donde no tenía que saltar y entró por donde no tenía que entrar y robó la oveja. En el diseño de Dios, en algún momento alguien entró por donde no tenía que entrar y robó, mató y destruyó. Robó, mató y destruyó.
cada vez que veas, sea tu vida o en la vida de otro, que alguien te hurtó tus esperanzas, que robó tus fuerzas, tu capacidad de soñar, tu capacidad de volver a creer, de volver a amar, de volver a abrazar, o de que te vuelvan a abrazar, y mataron tus ilusiones, tus esperanzas, tus sueños, y destruyeron, a lo mejor no toda tu vida, pero una parte de tu vida. ¿Sabes que a veces solamente el diablo necesita tomar una pequeña parte de tu vida y tenerla ahí destruida? Porque al final de cuentas, si una parte de ti está destruida, afectará toda tu vida. Y eso es el cuerpo. El apóstol Pablo lo enseña en el cuerpo de Cristo. Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si una parte de tu alma está destruida, toda tu vida está destruida. Pero es que esto es pequeñito, lo dejo ahí arrinconadito y ahí que nadie lo sepa. Y nadie lo quiere saber. Pero a Dios sí le importa. Porque Él vino a dar vida y en abundancia. La palabra vida ahí viene del griego zoe. Ojo, atención, que no es cualquier vida como nosotros la conocemos. La palabra zoe significa la fuente de vida, la esencia, la matriz de vida, lo que da vida, lo que otorga vida. En el fondo es la esencia de vida en sí misma. Es decir, eso vino a darnos Jesucristo. Volver a lo que era en el diseño. Y fue el hombre un ser viviente. ¿A qué vino Jesucristo? A que volvamos a tener vida. Por lo tanto, si tú miras tu vida, miras tu circunstancia y tú ves destrucción, ves tristeza, ves amargura, ves desolación, desconfianza, soledad, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera, hay dos cosas que debes entender. Uno, deja de mirar como la serpiente quiere que veas. Dos, para que eso pueda cambiar, necesitas que la vida de Cristo sea activa y viva y eficaz en tu vida. Activa y eficaz en nuestras vidas. Mas yo he venido a que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para terminar, vámonos a la epístola de Juan, del mismo autor del que quien escribió el Evangelio. A la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Ojo, les vuelvo a recordar, la palabra pecado significa errar al blanco. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando usted tenga un problema y no sepa dónde empezó este problema, ¿a dónde tiene que ir? ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Quién es el que peca desde el principio? El diablo. La raíz del problema viene desde el principio, porque desde el principio peca e indujo a la humanidad al pecado, y fuimos entonces una creación corrompida. Y gracias a la obra de Jesucristo, en Él todas las cosas son hechas nuevas. Y dice que practica el pecado es el diablo, porque el diablo, dice, peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Es decir, todo lo que el diablo ha robado, todo lo que el diablo ha matado, todo lo que el diablo ha destruido, para esto Él apareció, para deshacerlo, para que tengamos vida, para que volvamos al diseño original, para que volvamos a ese momento, a ese instante, esa milésima de segundo, a lo mejor
apareció. Para esto apareció, para deshacer. Es cierto, te hicieron esto, destruyeron esto. Y ojo, no es solamente cosa de lo que me hicieron. Hay muchas vidas que están destruidas, no por lo que le hicieron, sino porque lo que hizo. Porque eso también destruye. Oye, perdóneme, la culpa es una de las armas más destructivas del diablo. ¿Sabes qué? Yo conozco cristianos que durante años están ahí pegados porque no logran superar la culpa de lo que una vez hicieron. Vienen a la iglesia todos los domingos, se sientan, escuchan palabras porque saben, porque conocen, porque entienden y saben, y están aquí y escuchan palabras y adoran, aplauden, levantan las manos, pero algo, una parte de su alma, de su corazón está en destrucción. ¿Por qué? Porque están prisioneros de la culpa. Hay culpas que son reales por cosas que realmente se hicieron. Hay culpas que son ficticias, que las personas piensan que son culpables de lo que les sucedió, de lo que los otros le hicieron, de lo que esta persona le hizo, de lo que esta persona le hizo hacer. Entonces tienen culpa, no son culpables, pero no logran dejar de ver como la serpiente quiere que vean. No logran. ¿Por qué? Porque el que hace la obra es solamente Jesucristo. Es solamente Jesucristo. Por eso le decía al principio, no sé si soy pastor o no soy pastor, da lo mío. Yo le digo a la gente de mi iglesia, si usted viene hoy día para apoyarme a mí, yo como cristiano le tengo que dar gracias. Pero como pastor he fracasado. Porque esta historia no se trata de mí. Esta historia se trata de Jesucristo. Si yo logro que usted venga aquí por mí, yo no he venido aquí a que tú tengas vida. No puedo. Quisiera deshacer todas las cosas que el diablo ha hecho en tu vida. No tengo ese poder. No tengo ese poder. Quisiera, no puedo. Mire, que lo he intentado. A veces los líderes caemos en ese vicio, los pastores caemos de tratar de arreglarle los problemas a los discípulos, a tratar de arreglarle la vida a las ovejas. No podemos, está probado y contraprobado. Pero Jesucristo vino a que tengas vida. Pero pastores, que usted no sabe todo lo que me ha pasado. Para esto apareció. Para deshacerlo. Pero que está en el recuerdo. Pero ya no es efectivo. Ya no tiene poder sobre ti. Ya no tiene autoridad sobre ti. Solamente permite el soplo y vuelve a vivir. Vuelve a la vida. A Cristo es tu fuente de vida. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, por favor. Mi Dios es bueno. Mi Cristo es bueno. Si te ha gustado este mensaje, te voy a decir lo mismo que yo le digo a los hermanos de mi congregación. Yo no puedo hacer nada por ti. Es Jesucristo. Es mi Cristo. Tu Cristo. Tu amado Jesucristo. No sé quién está ahí, pastor. Si hay gente que no era tan unido, no conozco mucho a su iglesia. Pero quiero hacer
dos llamados. No sé si voy a orar por ti o no, porque quiero que Cristo haga. Pero lo que sí sé que es tan importante muchas veces, que a veces demos pasos de fe. Eva, cuando conversó con la serpiente, no se imaginó solamente comer el fruto. Tuvo un acto que tuvo consecuencias. Y así sucesivamente todos nuestros actos tienen consecuencias. Jesús en un momento, Él le contó una parábola, la de los dos cimientos. Y Él enseñaba y decía: todo aquel que oye estas palabras, le compararé con un hombre que escucha estas palabras, dice, y las hace y las obedece. Yo le voy a comparar a este con un hombre prudente, como aquel que edificó su casa sobre la roca. Y dice, vinieron tormentas, tempestades, sopló el agua, la lluvia, y dice que prevaleció. Pero hubo otro personaje que escuchó las mismas palabras. Y también, ojo, esto es importante entenderlo, también edificó. También era un edificador, y a lo mejor de los buenos. A lo mejor tenía más tecnología y era más firme la estructura de la casa. Pero dice que este escuchó la palabra y no la obedeció. Y le comparó con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y la misma tormenta, la misma lluvia, el mismo viento, y fue grande su ruina. Si bien es cierto, el enemigo es el autor de toda destrucción, porque es su diseño. Pero los edificadores somos nosotros. Y en nosotros está o el tomar los diseños de Dios o los diseños del enemigo. ¿Por qué? Porque aquí a simple vista nosotros decimos, Señor, pero mejor sigo los diseños de Dios y no los diseños del enemigo. Pero todo pasa por cómo vemos las cosas. Porque si nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver no es transformada, seguiremos tomando los diseños del diablo, ignorando las palabras de Jesús y edificando, y edificando, y edificando. Entonces el autor de la destrucción una vez más cumplirá su objetivo, logrando que terminemos en destrucción. Te quiero invitar que pases acá adelante y tú le digas a Dios, Señor, necesito que transformes mi manera de pensar. Necesito transformar mi manera de ver las cosas. Porque levanten aquí los que han tomado malas decisiones. En algún momento tomamos esas malas decisiones porque no miramos como Dios veía. Así de simple. Necesito, Dios, eso sí, que le saquen las obras del diablo, porque para eso no existe. Y aquí estoy, te invito a que pases y le digas a Dios y ten esa conversación con Él. No es obligación, puedes hacerla desde tu lugar. No me complico, si no pasa nadie, yo no voy a hacer ni más ni menos, porque esta historia no trata de mí. Pero si quieres dar un paso de fe, hazlo. Hazlo. Puedes pasar y tener esa conversación con Dios y decirle, Señor, necesito que sanes esto.